Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos a esta semana, la tertulia de Radio Sefarad, en la que, de costumbre, analizamos lo que ha sucedido en los últimos 7 días. Pero ya estamos respirando las últimas horas del año 2008 y, como todos los medios de comunicación, hemos querido hacer un pequeño balance de lo que ha dado de sí este 2008. Tengo un muy breve resumen de cosas que han pasado. Elecciones, por ejemplo. Hubo elecciones en España, en las cuales fue elegido quien ya era presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Elecciones en Italia, que volvieron a traer al ruedo político a Berlusconi. Elecciones en Estados Unidos, con todo bombo y platillo, gran show electoral en el que ganó, como sabemos todos, Barack Obama. En Rusia, Putin dejó su lugar a Dmitry Medvedev, que viene a ser exactamente lo mismo, y con la posibilidad de volver Putin después. Más elecciones en Pakistán. También ha habido olimpiadas en China, que nos hacía olvidar que las violaciones a los derechos humanos, y además un terremoto anterior con 60.000 muertos. Mientras tanto, Rusia y Georgia se enfrentaban por Osetia del Sur. Rusia volvía a demostrar su poderío. ¿Qué más pasaba? Bueno, pues por ejemplo en Turquía se oficializó el velo. Hubo una insurrección que todavía está habiendo en estos momentos de antisistemas. Ha sido como un año en el que han florecido los antisistemas. Las imágenes de Grecia todavía arden en estos momentos. La independencia de Kosovo. Una crisis humanitaria en el Congo debido a los enfrentamientos con los rebeldes tutsis. ¿Qué más? Un atentado en Kabul, por ejemplo, contra la embajada de la India, con 50 muertos. India volvía a ser poco después víctima de otro atentado. 10 ataques simultáneos, 125 muertos hace muy poco tiempo. Además, más cosas. Gobierno de Israel en crisis, dimisión del primer ministro Ehud Olmert por la corrupción. Mientras tanto no se sabe quién va a ganar, Kadima, el Likud. ¿Qué más? Conversaciones abiertas con Siria, con la mediación de Turquía, una tregua fantasma con Hamás, con la intervención de Egipto, de tregua de la que vamos a hablar muchísimo ahora, más que de la tregua de Hamás, enfrentamientos entre Hamás y Fatah, por supuesto la crisis económica, que ha sido el año de la crisis, todo el mundo habla de la crisis económica. También ha habido alguna cosa buena. España entró en la ITF, o sea, ya en el organismo oficial de estudios del Holocausto, y por poner el toque sociológico casi, o no, de cotilleo, Sarkozy se casó. Esto nos dio todos un momento de entretenimiento. Este año 2008, según los chinos, es el año de la rata. Y según la Unión Europea, el año del diálogo intercultural. Y vamos a hablar de todo esto, no, vamos a hablar especialmente de Oriente Medio, pero hablaremos de ello. Irán, por cierto, también sigue con su escalada nuclear. Tenemos con nosotros, por un lado, a Florentino Portero, que es profesor de Historia Contemporánea en la UNED. Florentino, bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar contigo una vez más. Y yo realmente te lo agradezco especialmente porque sé que te hemos sacado de la cama con la gripe, estás temblando, pero bueno, muchas gracias. Y también tenemos con nosotros a Diego de Ojeda, que es director del Centro de Casa Sefarad de Israel. Diego, bienvenido otra vez. Gracias. No, por primera vez a una tertulia. Cierto. Estuve aquí una vez justo después de ser nombrado, pero estoy encantado de volver y en el formato que queráis. Bueno, este año de la rata yo creo que deja bastante. La verdad es que yo quería hacer una revisión detenida y detallada, un poquito de casi geoestratégica de todo el mundo, pero con lo que está sucediendo en estos momentos en Israel, la última noticia cuando estamos grabando sale que nuevos brotes de violencia en Gaza pulverizan las esperanzas de tregua. Israel lanza un ultimátum a Hamás para que cesen los ataques con cohete. Y bueno, de hecho tenemos un comunicado de la embajada, de una llamada del primer ministro Ehud Olmert, que llama a los habitantes de Gaza a detener los ataques de Hamás. Un llamado bastante dramático, en el que en una entrevista a la cadena árabe Al Arabiya el jueves 25 de diciembre, Olmert se dirigía a la población de Gaza diciéndoles que como ellos, como padre y como abuelo, no hay nada que menos quiera que poner a sus hijos y nietos en peligro. Se pregunta Olmert si el espíritu del Islam es matar a niños inocentes y dice que lo duda. Pero también deja bien claro que no puede seguir permitiendo que caigan misiles contra los habitantes de Sderot. Hay que decir que es una barbaridad la cantidad de cohetes que están cayendo, que llevan cayendo. Hemos hablado de tregua de Hamás, pero durante la tregua cayeron 300 cohetes. En fin,
Incluso Meretz, el partido pacifista de izquierdas, ha pedido una intervención militar en Gaza. Fue la desconexión hace ya casi 4 años. Os dejo que me digáis si va a haber, bueno, os lo pregunto ya casi como oráculos, ¿va a haber intervención en Gaza? Si los cohetes continúan cayendo sobre Sderot, el gobierno de Israel intervendrá. Todo depende de cuántos cohetes caigan o cuántos no. El hecho de que jamás haya roto la tregua, es una ruptura claramente unilateral, adelanta que van a seguir cayendo cohetes, que posiblemente va a aumentarse el índice de disparos por día y por lo tanto el gobierno de Israel reaccionará militarmente. El cómo y el cuándo, pues evidentemente eso corresponde al Ministerio de Defensa, que estará estudiando la operación más apropiada dadas las circunstancias. Pero creo que es seguro que en un tiempo relativamente breve el ejército de Israel entrará en Gaza para intentar limitar la capacidad operativa tanto de la Yihad como de las brigadas Qassam, que son el brazo armado del grupo Hamas. Diego, una vez que entra Israel, ¿qué hace? ¿Se queda? ¿Se va? Bueno, yo prefiero pensar que eso no es seguro que vaya a ocurrir. Veo con mucha preocupación la situación, los cohetes, como dices tú, los misiles. No solo dependerá del número de los misiles, sino también el daño que ocasionen, porque evidentemente no es lo mismo misiles que ocasionan terror y demás, pero que por su carácter artesanal o poco efectivo, pues no causan víctimas, o las víctimas son más psicológicas que físicas, que en una de estas, uno de esos misiles consiga realmente hacer mucho daño, en cuyo caso el gobierno israelí se verá mucho más compelido a responder. Yo prefiero pensar que los esfuerzos de las fuerzas políticas israelíes, por un lado, pero los esfuerzos de Egipto por el otro, y también los esfuerzos de Abu Mazen, el presidente de la Autoridad Palestina, puedan controlar esta situación, que es muy grave, que es muy preocupante, pero que tampoco es la primera vez que ocurre, porque como tú bien has dicho, esa tregua de la que has hablado no ha sido una tregua perfecta. En cierto modo la situación es muy inestable en cualquier caso, porque todo el mundo sabe que la situación en Gaza, básicamente controlado por Hamas, es una situación bastante indeseable, pero bueno, en otras ocasiones nos hemos visto también al borde del abismo y la situación ha conseguido ser evitada, o evitarse el peor de los males, porque al final yo entiendo perfectamente que si caen cohetes sobre territorio israelí, una vez que Israel se ha retirado de Gaza hace 4 años, pues el gobierno israelí tiene que hacer algo para proteger a su población, eso es evidente, es una necesidad. Pero por otro lado, una vez que intervienes en Gaza, ¿qué haces? Digamos que Israel ya tenía Gaza bajo su control, así que digamos entrar de nuevo en Gaza, aunque sea parcialmente, pues no parece ser muy conducente al objetivo que se pretende, que es que bueno, pues conseguir que Israel pueda vivir en paz también en ese flanco sur, digamos, ¿no? Hay una pregunta. Tú hablabas de misiles artesanales. Hay que decir que incluso un Grad que llegó a Ashkelon hace poquito. Independiente, hablabas de Fatah y de Egipto, los esfuerzos diplomáticos que están haciendo, por un lado el gobierno de Abbas y por otro lado, bueno, pues eso, el Egipto, perdón. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que los más interesados en que se termine con Hamas son precisamente Egipto y Fatah, por la amenaza que representan a ambos lados, ¿no? Sí, sobre todo porque Hamas, siendo como es sunita, por razones tácticas se ha acercado muchísimo al mundo chií, al mundo de Hezbollah, quien está hoy realmente apoyando en el terreno operativo, no en el económico solo, sino en el operativo, es Hezbollah, es decir, Irán. Esa presencia de Irán en la franja de Gaza a Egipto le pone muy nerviosa, a Fatah le pone muy nerviosa y sobre todo a los saudíes les pone muy nerviosos. Mal está para ellos que Irán esté jugando un papel importante en Irak, pero mucho peor que estén en un lugar como Gaza. Por lo tanto, cada vez más hay un interés egipcio y de Fatah por acabar con Hamas, pero finalmente quien alimenta a Hamas no es Irán, no es Hezbollah, es la corrupción y la incompetencia de Fatah. Los palestinos no son particularmente fundamentalistas. Hay que buscar un pueblo árabe que está lejos del fundamentalismo, ese es el pueblo palestino.
es entre comillas más laico que la media. Si votan a Hamás, incluso si cristianos y católicos palestinos votan a Hamás, es por reacción a la corrupción y a la incompetencia de Fatah. Por tanto, lo mejor que se podría hacer para combatir a Hamás es precisamente regenerar, renovar en profundidad Fatah. Pero eso ciertamente es cualquier cosa menos fácil. Siendo todo eso cierto, hay otra cosa que también se puede hacer, que es que, por ejemplo, el proceso de Anápolis, o el proceso de paz en general, fuera para adelante, y que la población palestina, aparte de ver que la incompetencia y la corrupción y todas estas cosas que lleva viendo negativas de sus gobernantes en la forma de Fatah, que era el que venía gobernando la autoridad palestina desde su creación, pues dirá que también hay unos dividendos de la paz. Esos dividendos han sido demasiado escasos, demasiado inestables, han sido un paso para atrás, dos para adelante, uno para atrás, y a mi juicio contribuiría enormemente a que la población palestina eligiera a gobernantes que les dan digamos réditos tangibles, porque no hay que olvidar que la situación humanitaria en la Franja de Gaza es absolutamente terrible. Y como dice Ehud Olmert en su comunicado, él no tiene nada contra el pueblo palestino, no tiene nada contra la población civil palestina. Y los que votan a Hamás, pues no son todos de Hamás, y en cualquier caso no son la gran mayoría. Cuando Hamás ganó las elecciones lo hizo con un porcentaje, no recuerdo si no era el 35 o el 40% de la población. Digamos que hay cientos de miles de personas en Gaza que son absolutamente víctimas, primero de Hamás, segundo, digamos, de la corrupción de Fatah, y tercero, si hay una conflagración o cuando hay un incidente violento, son víctimas completamente inocentes. Así que todas estas personas, si tuvieran elementos tangibles, positivos, en el ámbito diplomático, es decir, si el proceso de Anápolis hubiera dado, digamos, ventajas o progresos tangibles, tendrían un fuerte acicate para votar o para apoyar a los representantes políticos que les han dado tales progresos, y no a Hamás, que lo que viene a decir todo el rato es no podemos ir a la paz, primero porque los judíos son malos, segundo porque Israel no tiene derecho a existir, y tercero porque por esta vía no hemos conseguido nada. Yo creo que si se les priva de ese tercer argumento, también se debilita bastante su posición. Uh-huh. Estaba pensando que Anápolis ni siquiera me di cuenta y ni siquiera lo puse en el resumen de las cosas importantes del año, cuando probablemente fue ese acuerdo. Pero al fin y al cabo Anápolis era la recuperación del plan de la Liga Árabe. Anápolis es la necesidad de mantener vivo el proceso de paz, aun cuando por razones objetivas sabemos que no puede avanzar. Lo que caracteriza la situación actual, si desde el marco diplomático es Anápolis, y lo es, desde el marco político es la quiebra del campo palestino. Desde el momento en que Hamás y Fatah entran en una semiguerra civil que sigue latente, lo que ocurre es que se priva de autoridad a la autoridad palestina, valga la redundancia. Es decir, que Mahmoud Abbas está ahí, en teoría negocia, pero todos sabemos que no tiene detrás de sí un parlamento que le avale. Eso bloquea inevitablemente el proceso de paz, que en la fase actual es Anápolis. Y veremos cómo se llama dentro de 2-3 años. Ahora el reto inmediato son las elecciones que están ya en agenda, tanto presidenciales como legislativas en Palestina, que en primer lugar veremos si se pueden hacer, y dos, si se hacen, veremos qué resultado tienen, porque necesitamos todos, y yo hablo como europeo, pero me da igual hablar de palestinos, israelíes, norteamericanos o rusos, o todos los que de una forma u otra están vinculados al proceso de paz en la gran Cisjordania, necesitamos un interlocutor por parte de Palestina, pero no un señor que vaya a una reunión, sino alguien que tenga autoridad en nombre del pueblo palestino para negociar. Sin eso, sencillamente, seguiremos en un proceso de paz que será cada vez más virtual y menos operativo. ¿Tienes algún nombre propio en tu cabeza cuando hablas de una persona con un...? Todos sabemos quiénes son las personas que pueden, digamos, en un momento determinado liderar la causa palestina. Lo que pasa es que, primero, no es tan fácil que puedan presentarse a las elecciones, y dos, no es tan fácil que las ganen y que tengan poder. El nombre de Barghouti siempre está sobre la mesa. Bueno, es un señor que está en la cárcel, y no por robo a una señora que pasaba por la calle. Tiene delitos de sangre. Pero es que aparte, si hoy saliera de la cárcel, recuerdo que me comentaba
Shlomo Ben-Ami, en una entrevista que publiqué, que lo primero que habría que hacer es sacarle inmediatamente de Palestina, llevarle a Jordania o un lugar más distante para liberarle de la presión de la vieja guardia de Fatah. Pero aparte de eso estaría el problema de la convivencia con Hamás. Barghouti no deja de ser un hombre de Fatah, y para Hamás, por lo tanto, es un corrupto en el sentido islámico de la palabra. No estamos hablando de meter la mano en caja ajena, sino de no actuar siguiendo el Corán en su lectura más estricta. Los retos son enormemente complicados, pero bueno, el tiempo avanza. En este sentido, Fatah, leía el viernes un artículo en el diario La Vanguardia, un artículo de Enrique Zimmerman, del Corresponsal, que explicaba que ahora Hamás ha impuesto la ley islámica más absoluta en Hamás, que a partir de esta semana ya si robas te cortan la mano, y precisamente cuyo objetivo son los miembros de Fatah, porque pueden ser condenados a muerte por no respetar el Islam, etcétera. Yendo a lo que decía Diego antes, ¿no? Difícil para una población que ni siquiera es fundamentalista, como decías tú, Florentino. El agobio viene por todas partes, pero de alguna manera hay que romper esto de algún modo. Supongamos que no es la manera militar la correcta. Diego, hablabas de maneras diplomáticas o de esfuerzos diplomáticos, pero a mí me da la sensación que este año de la rata, este 2008, ha sido el año de los esfuerzos diplomáticos. ¿No lo veis vosotros así también? Yo creo que hay un elemento, sea el año de la rata o cualquier otro año. Me gusta esto de la rata, queda como... Hay un elemento que yo espero, y no me gusta ser ni extremadamente ni optimista ingenuo ni extremadamente voluntarista, pero yo creo que es un elemento objetivo que tiene su peso, y ya veremos en qué se materializa. Pero hay un elemento nuevo, que es Obama. Y Obama es un tipo que de todos los que le conocen y conocen su trayectoria dicen que es un tipo extraordinariamente bien preparado, trabajador, etcétera, y además a mí me parece con muchísimo coraje político. Porque estoy seguro de que los objetivos de Obama, estratégicos o a largo plazo, no difieren en modo alguno de los de ninguno de los que estamos aquí sentados y de todos los oyentes. Pues preservar la democracia en la medida de lo posible, extenderla, preservar la libertad, defender los derechos humanos, etcétera, pero que sus presupuestos tácticos no va a tener no va a tener reparos en hacer las cosas de otra manera para llegar quizás más rápida o más eficazmente a esos objetivos que todos compartimos. Yo creo que llevamos muchos años en los que los caminos o las tácticas o las acciones, las políticas que se han seguido han sido erradas. Erradas quizás en su planteamiento, pero desde luego erradas en sus resultados. El proceso de paz, yo viví muy de cerca su lanzamiento, por lo menos no tanto la conferencia de Madrid, pero sí el proceso de Oslo, está durando demasiado y está yendo demasiado lentamente. Hay muchas causas, evidentemente, y como decía Florentino Portero, los retos son muy complejos. Pero a mí me parece que el momentum de la elección de Obama, que no olvidemos, todavía no es presidente y que no lo será hasta el 20 de enero, es un elemento nuevo e impredecible. Impredecible me parece a mí que en el lado positivo. Es decir, difícilmente se van a hacer las cosas tan mal como se han hecho en los últimos años, y yo creo que Obama es una persona que tiene bastante claro que en Oriente Medio las cosas tienen que cambiar a mejor, y para eso hay que tomar una serie de medidas radicales. Tú has mencionado los medios militares. Yo no quiero que se entienda que yo me opongo a cualquier uso de la fuerza militar, ¿no? Hay en ocasiones en las que no queda más remedio, o policial, cuando las amenazas, no todo se puede resolver a través del diálogo, pero sí que hay que hacer las cosas de manera diferente a como se han venido haciendo en los últimos años, por la cuenta que nos trae, por la cuenta que le trae Israel, por la cuenta que le trae a los propios palestinos y, como decía Florentino Portero, por la cuenta que le trae a Europa y desde luego también a Estados Unidos. ¿Pero creéis que con un solo cambio de ficha en el tablero solucionamos todo el resto de los...? Es una gran ficha, ¿eh? Es una gran ficha, pero nos quedan los protagonistas de la pelea. Hombre, en Israel, por ejemplo, hay un dicho que yo aprendí cuando viví ahí, que es que no hay un solo primer ministro israelí que haya sobrevivido políticamente después de oponerse a Estados Unidos, por un lado. Así que bueno, tendrán el que sea electo primer ministro, ya sea Netanyahu, que no olvidemos evacuó Hebrón en el año 98 después del acuerdo de White River,
sea Tzipi Livni o sea quien sea, supongo que tendrá este elemento en cuenta a la hora de valorar o de proteger su carrera política. Los palestinos, no me cabe duda, sea Abu Mazen, sea Marwan Barghouti o sea quien sea en los que los palestinos eligen, incluido Hamas, van a tener muy en cuenta cuál sea la política que fije Estados Unidos. Y si ven un resquicio, una ventana por la cual puedan mejorar su situación no solo tangible o material en las condiciones de vida, sino también poder tratar de vender su política como que les ha reportado unos éxitos gracias a sus acciones, tampoco creo que la desaprovechen. El diario Maariv publicaba una encuesta el viernes también, en la cual por primera vez Kadima ganaría las elecciones en estos momentos en Israel. Tzipi Livni y Barak, y no sabemos quién del lado palestino, lo más probable es que puede que no haya elecciones también, puede que quede todo como está, pongamos Abbas. No sé, realmente es un cambio muy, muy drástico con respecto a Olmert, Bush y Abbas, que parece que se repite. Eso hasta el final de la partida no lo sabes, y no lo saben ni siquiera los protagonistas. No lo sabe Tzipi Livni, no lo sabe Bibi Netanyahu. Hay demasiadas variables en el juego. De entrada, Bibi Netanyahu puede pensar que va a ganar las elecciones por poco, pero hasta el último momento no tendrá la seguridad y tampoco va a saber exactamente con quién va a formar coalición, porque eso va a depender, por ejemplo, de cuántos votos saca el Partido Laborista, que es un partido enormemente importante en términos históricos, pero a punto de desaparecer. Por lo tanto, son muchas cartas por desvelar. Luego hay un tema que es el capital, y es que durante muchos años este ha sido un conflicto nacional entre dos pueblos que se pegaban por un territorio. Bueno, esto se ha complicado, como todo lo que tiene que ver con el Islam, por una guerra civil estrictamente islámica entre lo que llamamos moderados, que no es que sean moderados, que son los de siempre, y los radicales, que sí son radicales, que en realidad son fundamentalistas. Bien, ese conflicto que está en Egipto, que está en Marruecos, que está en Indonesia, también está en Palestina, y por lo tanto es un conflicto que se cruza con el otro y que lo complica. Una de las ideas que más se está barajando en Estados Unidos, pensando en cómo reorientar el proceso de paz, es precisamente vincular los dos conflictos. Lo que pasa por tratar de llegar a algún tipo de acuerdo con Irán sobre los tres grandes temas de la agenda con Irán: programa nuclear, la presencia de Irán en Irak y la presencia de Irán en Líbano y en Palestina. En qué medida esto sea posible o no lo sabe absolutamente nadie, pero recordemos que es que en Irán también va a haber elecciones y que el Departamento de Estado lleva años ilusionado con lo que puede ocurrir si Ahmadinejad perdiera el control de la política iraní. Bueno, esto sencillamente ya es entrar en el mundo de la ciencia ficción, y hay que sencillamente esperar a ver qué pasa en todos estos sitios, a ver cómo se reorienta el equilibrio de fuerzas y ver en qué medida se puede avanzar en una nueva línea. Pero hay que explorar muchos terrenos antes de que veamos realmente que se avance. Y por otro lado, no olvidemos, Obama, la primera legislatura, los primeros 4 años, los va a dedicar a política interior, fundamentalmente a economía y a política social. La política exterior no va a ser ni mucho menos la prioridad. Dentro de la política exterior, Oriente Medio sí va a ser prioritario. No cabe duda, pero lo va a ser con una perspectiva nueva, y estoy muy de acuerdo con lo que decía de Ojeda. Lo que ni sabemos nosotros ni sabe él es si esa apertura diplomática hacia el mundo fundamentalista le va a funcionar o no. Eso es algo que solamente el tiempo nos develará. Os quiero hacer una pregunta con respecto a Obama. Estamos todos, Europa ha mostrado su entusiasmo, era el candidato europeo por excelencia. El presidente de España, concretamente, hoy le preguntaban qué era una de las mejores cosas del 2008, y decía la elección de Barack Obama. Va a llegar un momento donde Barack Obama, además ya lo iba adelantando, va a pedir más tropas en Afganistán. Y además tropas que entren en combate probablemente, porque también Pakistán está también pidiendo. Va a haber ya sea política ficción, ¿no? Por futuribles, por predecir que no quede. ¿Pensáis que habrá una buena sintonía entre el presidente y entre ambos presidentes, o bien Afganistán puede ser un punto de desencuentro entre ambos
Yo creo que Obama no solo va a pedir más tropas para Afganistán, no solo va a mandar más tropas a Afganistán, Estados Unidos, sino que seguramente en el seno de la OTAN pidan más tropas o más contribuciones por parte de los otros miembros. Pero yo también tengo la sensación de que la administración Obama no va a hacer oídos sordos a las peticiones que hace, por ejemplo, el gobierno español, pero también otros gobiernos europeos, de que a la misión en Afganistán hay que darle un cambio bastante considerable. Es decir, no puedes tener una misión que viene a pacificar y a reconstruir un país que cada semana, cada mes, tiene que hacer frente a un bombardeo de un poblado donde ha habido 50 o 30 o 70 víctimas llamadas colaterales. Porque te vicia toda la legitimidad, toda la credibilidad de la misión. Esto también se ha venido haciendo así. España lleva varios años mencionando que esto es un problema y se han dado algunos pasos, se han cambiado algunos protocolos dentro de la OTAN, pero no suficientemente, porque sigue ocurriendo de tanto en tanto, al punto que el presidente Karzai cada cierto tiempo pone el grito en el cielo y dice: así no me ayudáis realmente. Entonces no solo se trata de incrementar las tropas, que parece absolutamente necesario, sino también se trata de ver cómo se conducen esas tropas de manera que los esfuerzos que se están haciendo, que son innegables, sean más productivos, es decir, que en todo caso no sean contraproducentes, algo que no se ha hecho suficientemente. Florentino, España. Lo que el equipo de Obama y el propio Obama ha venido diciendo en este tema es que hay que transformar la operación en Afganistán claramente en una operación militar. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos venido haciendo en el marco de reconstrucción ha fracasado en cuanto que los talibán han ido ocupando más y más territorio, precisamente porque no se les hacía frente. Al principio, recordemos, los talibán eran un problema de la frontera con Pakistán, pero los talibán están ahora en la frontera con Uzbekistán. Están, por ejemplo, en la zona en la que nosotros tenemos tropa en el Bajlis, y el Bajlis es la frontera norte. Por lo tanto, lo que cabe esperar en el corto plazo de Obama no solamente es un incremento de las tropas, sino un cambio de estrategia. Bajo el general Petraeus, que fue quien cambió la estrategia en Irak, se está desarrollando ahora el cambio de estrategia en Afganistán. Todavía no existe la propuesta de nueva estrategia. Esa propuesta la tiene que aprobar Obama y la tiene que aprobar el Capitolio. Veremos qué ocurre, si se acepta o no se acepta. Pero lo que el equipo de Obama ha venido diciendo todo este tiempo es que es necesario concentrar tropas y aumentar lo que es puramente acciones de combate. Bueno, eso evidentemente no va a gustar a los europeos, y dentro de los europeos no va a gustar España. España es un país significado dentro de Europa por su carácter pacifista, pero no es ni mucho menos el único. Hay países como Alemania que por razones históricas pues lo son en gran medida, pero hay otros países un poco impuestas y queridas por Alemania, pero hay otros países europeos que tampoco quieren ni mucho menos avanzar. Por lo tanto, cabe prever una tensión muy fuerte dentro de la OTAN, no solamente entre norteamericanos y europeos, que este es un discurso fácil pero que no siempre se ajusta a la realidad, sino fundamentalmente entre los europeos, sobre para qué sirve la OTAN y qué tipo de política, de estrategia es la más apropiada para resolver finalmente la cuestión afgana. Yo estoy de acuerdo con que hay que esperar a ver cómo es esa nueva propuesta, etcétera, pero vamos, lo que el general Petraeus ha hecho en Irak ha ido bastante en la línea, no de lo que yo entiendo que predice o que espera Florentino Portero, sino más bien en la línea de lo que yo venía diciendo antes, que no se trata solo de golpear con más fuerza, sino de que hay que actuar con un poquito más de inteligencia. En gran medida la mejora de la situación en Irak se viene a partir de un incremento parcial de los efectivos, pero también de un cambio importante de las tácticas, de incluir a elementos iraquíes, ponerlos de tu parte, elementos que previamente eran definidos como elementos enemigos. Eso se puede hacer también en Afganistán, sin duda. Y afortunadamente no solo el Capitolio tendrá que decidir sobre esa nueva propuesta, luego tendrá que decidir el Consejo Atlántico. Y ahí hay un tit for tat, un dar y recibir. Me parece a mí que la propuesta que ha hecho la ministra de Defensa de pasar de un límite de 3.000 soldados o 3.000 efectivos militares en el exterior a un máximo de... a no tener un límite, que el límite lo fija la práctica, que ella lo ha cifrado en 7.000, es una manera de indicar que España puede contribuir con más soldados a Afganistán o a otras misiones, pero al mismo tiempo ha especificado cuáles son las condiciones, y las condiciones de España en este caso, como de otros países europeos, y habrá que discutirlas en la OTAN, es que sí, se puede aportar más efectivos a una misión, pero esa misión tiene que ser reconducida para que sea más eficaz.
Lo veremos y ahora nos tenemos que ir, nos vamos para el 2009 porque ya se termina este año de la rata. Si tuvierais que, yo os pido, es que me gusta mucho eso del horóscopo chino, si tuvierais que decir un elemento que para vosotros resumiría lo que ha sido el 2008, una cosa, Florentino. ¿En Oriente Medio o en el mundo? En el 2008. El 2008, pues quizá en política internacional, y volviendo a algo que planteaba Ojeda, es la ilusión Obama. Obama como la posibilidad de algo distinto. Después de la ilusión suele llegar la desilusión en la vida, pero el año 8 es el año de la ilusión. Pero en el 2009 vamos a poder desilusionarnos, te invitaremos a desilusionarte con nosotros. Diego, ¿para ti? Sí, no, Obama ganó, creo que era el 3 de enero en Iowa, las primarias, perdón, y acabó ganando las elecciones. Luego, el otro elemento, bueno, luego hay un elemento que no has mencionado en tu resumen, que es absolutamente capital, que es que España ganó la Eurocopa de fútbol. Ahí va. Y esto merece la pena reseñarse. Pero bueno, más en serio, las Olimpiadas chinas, los Juegos Olímpicos en China, pues yo creo que también simbolizaron son un buen, digamos, no sé si un antes y un después, pero vamos, una buena visualización de lo que va a venir siendo China en los próximos años. Bueno, pues nos marchamos nosotros al 2009, que sigo en el horóscopo chino, es el año del buey. Parece un poco más espiritual esto de ser buey que ser rata. A lo mejor es un año de trabajo. Y para la ONU, año internacional de la reconciliación y además internacional del aprendizaje de los derechos humanos. Que así sea. Muy feliz año a los dos. Igualmente. Muchas gracias, señoras, señores. Muy feliz 2009 a ustedes. Seguimos aquí en lo que queda de 2008 y tenemos mucho para contarles en el 2009. Así que los esperamos. Gracias. Shalom. Gracias. Shalom.